Hola, cordial saludo. Somos Juan Diego Rojas, Camilo Vitrago y Alexander Tarra. En este video presentaremos los temas trabajados en la clase de sistemas de auditoría, relacionados con los sistemas de información, la auditoría informática, la seguridad digital, la inteligencia artificial y el papel del auditor frente a los riesgos tecnológicos en las empresas. Durante las clases aprendimos que actualmente las organizaciones dependen de sistemas digitales para registrar, procesar, almacenar y analizar su información. Por esta razón, el auditor debe tener conocimientos no solo contables o administrativos, sino también tecnológicos. A lo largo del video explicaremos qué aprendimos, cómo se aplican estos temas en una empresa y qué ejemplos prácticos nos pueden permitir comprender mejor la importancia de los sistemas de auditoría. En la clase de sistemas de auditoría aprendimos que la información de una empresa no aparece de forma aislada. Esa información se genera dentro de sistemas, procesos, plataformas y herramientas tecnológicas. Por eso el auditor debe conocer cómo funcionan los sistemas de información, cómo se controlan los accesos, cómo se protege la información y cómo se detectan riesgos o fallas. También vimos que la auditoría de sistemas permite revisar si los datos son confiables, si los procesos son seguros y si la tecnología se está utilizando de manera adecuada. Un ejemplo sencillo es que una empresa utiliza un software para registrar ventas, compras, inventarios y nómina. Si ese sistema tiene errores, usuarios sin control o falta de copias de seguridad, la información de la empresa puede estar en riesgo. Por eso, esta clase nos ayuda a entender que la auditoría moderna también debe evaluar tecnología, seguridad, datos y procesos digitales. Un sistema de información es un conjunto de elementos que recopilan, procesan, almacenan y distribuyen información para apoyar la toma de decisiones dentro de una empresa. Estos sistemas están compuestos por hardware, software, datos, procedimientos y personas. Es decir, no se trata solo de computadores, sino también de quienes los usan, las reglas que siguen y la información que manejan. En una empresa, un sistema de información puede ayudar a controlar ventas, compras, inventarios, nómina, cartera, proveedores y reportes administrativos. Por ejemplo, cuando una empresa vende un producto, esa venta se registra en el sistema. Luego ese dato puede afectar el inventario, la facturación, los ingresos y los informes de gestión. Desde el punto de vista de la auditoría de sistemas, es importante revisar si esa información se registra correctamente, si está protegida, si se puede modificar sin autorización o si existen controles que garanticen su confiabilidad. La auditoría de sistemas es la revisión y evaluación de los sistemas de información, equipos, programas, base de datos, redes, controles y procedimientos tecnológicos de una organización. Su objetivo principal es verificar que los sistemas funcionen de manera eficiente, segura y confiable. También busca identificar riesgos, errores, debilidades o posibles fraudes relacionados con la información. En clase vimos que el auditor de sistemas debe evaluar aspectos como el control de usuarios, las contraseñas, las copias de seguridad, las licencias de software, la seguridad física, la seguridad lógica, las redes y las políticas de estas mismas. Un ejemplo sería revisar el sistema de nómina de una empresa. El auditor debe verificar quién puede ingresar, quién puede modificar salarios, quién aprueba los pagos y quién evidencia los cambios realizados. Esto demuestra que la auditoría de sistemas no se limita a revisar computadores, sino que analiza la relación entre tecnología, procesos, personas y controles. La teoría informática se desarrolla en varias etapas. Las principales son la planeación, la ejecución y el dictamen o informe final. La primera etapa es la planeación. En esta fase se define qué se va a auditar, por qué se realiza la auditoría, cuáles son los objetivos, qué recursos se necesitan y qué métodos se van a utilizar. Por ejemplo, si se va a auditar el sistema contable de una empresa, primero se debe conocer el software, utilizar quienes tienen acceso, qué procesos se manejan y cuáles son los principales riesgos. La segunda etapa es la ejecución. Aquí el auditor aplica pruebas, revisa evidencias, analiza controles, entrevistas a usuarios y verifica el funcionamiento del sistema. Finalmente, se realiza el dictamen o informe en el que en este documento se presentan las situaciones encontradas, las causas, sus consecuencias y las recomendaciones para mejorar. Estas etapas son importantes porque permiten que la auditoría sea organizada, objetiva y útil para la empresa.
La seguridad informática es el conjunto de medidas, herramientas y procedimientos que buscan proteger los sistemas y la información contra accesos no autorizados, daños, robos o ataques. En esta clase aprendimos que la seguridad informática es fundamental en cualquier organización, porque actualmente la mayoría de los datos se manejan de forma digital. Los tres principios básicos de la seguridad informática son la confidencialidad y la integridad y también la disponibilidad. La confidencialidad significa que solo las personas autorizadas pueden acceder a la información. La integridad significa que los datos deben mantenerse completos y sin alteraciones indebidas. Y la disponibilidad significa que la información debe estar accesible cuando la empresa lo necesite. Por ejemplo, si una empresa pide acceso a un sistema, a su sistema por un ataque informático, puede detener sus operaciones, perder información y afectar su funcionamiento. Por eso la seguridad informática es un tema clave dentro de los sistemas de auditoría. Dentro de las amenazas informáticas más comunes encontramos el phishing, el malware y el ransomware, el robo de contraseña y la fuga de información. El phishing ocurre cuando un atacante se hace pasar por una entidad confiable para engañar a una persona y obtener sus datos, por ejemplo, un correo que aparenta ser de un banco o de una entidad oficial y solicita ingresarle el usuario y la contraseña. El malware es un programa malicioso diseñado para dañar equipos, robar información o afectar el funcionamiento de los sistemas. El ransomware es aún más grave porque bloquea archivos o sistemas y exige un pago para poder recuperarlos. En una empresa esto puede afectar las bases de datos, las facturas, los informes, la nómina o documentos importantes. También existe el riesgo del robo de contraseña, especialmente cuando se usan claves débiles, se comparten correos o se accede desde redes inseguras. Por eso el auditor de sistemas debe identificar estas amenazas y revisar si la empresa tiene controles para prevenirlas. Para proteger la información, las empresas deben aplicar buenas prácticas de seguridad informática. Algunas medidas importantes como usar contraseñas seguras, activar autenticación de los factores, realizar copias de seguridad, actualizar los sistemas, utilizar archivos, controlar los accesos y capacitar al personal. También es importante establecer políticas claras sobre el uso de equipos, correos electrónicos, redes, dispositivos USB y herramientas tecnológicas. Por ejemplo, una empresa puede definir que cada trabajador tenga su propio usuario y que los permisos dependan de su cargo. De esta manera, un auxiliar solo puede registrar información, pero no eliminar datos importantes o modificar pagos sin autorización. Otra buena práctica es realizar copias de seguridad periódicas. Así, si ocurre un daño, pérdida o ataque informático, la empresa puede recuperar su información. Desde la auditoría de sistemas, estas prácticas permiten evaluar si la organización está protegiendo adecuadamente sus activos digitales. La inteligencia artificial es una tecnología que permite a las máquinas analizar información, identificar patrones, aprender de datos y apoyar la toma de decisiones. En los sistemas de auditoría, la inteligencia artificial puede ser una herramienta de apoyo muy útil. Puede ayudar a analizar grandes volúmenes de información, detectar anomalías, identificar patrones extraños, resumir documentos y generar reportes preliminares. Por ejemplo, en una base de datos de pagos, la IA podría ayudar a detectar valores duplicados, transiciones inusuales o movimientos que no coinciden con el comportamiento normal de la empresa. Sin embargo, es importante aclarar que la inteligencia artificial no reemplaza la auditoría. La IA puede entregar resultados, pero el auditor debe revisarlos, interpretarlos y validarlos con evidencia. En otras palabras, la IA sirve como apoyo, pero la responsabilidad profesional sigue siendo del auditor. El auditor moderno debe combinar conocimientos de auditoría, tecnología, seguridad informática, análisis de datos e inteligencia artificial.
Antes, muchas auditorías se realizaban revisando documentos físicos o muestras pequeñas de información. Hoy, gracias a la tecnología, el auditor puede analizar bases de datos completas, revisar sistemas, detectar patrones y evaluar controles digitales. La inteligencia artificial ayuda a optimizar tareas repetitivas como clasificar información, resumir documentos, generar borradores de informes o identificar inconsistencias. Por ejemplo, si una empresa tiene miles de registros de ventas, una herramienta de IA puede ayudar a encontrar operaciones duplicadas, valores atípicos o registros incompletos. Pero luego el auditor debe revisar la evidencia y determinar si realmente existe un hallazgo. Por eso, el auditor moderno no es quien depende totalmente de la tecnología, sino quien sabe usarla con criterio profesional. En clase también aprendimos la importancia del prompt. Un prompt es la instrucción que le damos a una herramienta de inteligencia artificial para que realice una tarea. La calidad del resultado depende de gran parte de la calidad de la instrucción. Si el prompt es muy general, la respuesta puede ser incompleta, confusa o poco útil. Una forma correcta de construir un prompt es incluir rol, contexto, tarea, formato y restricciones. Por ejemplo, un mal prompt sería revísame estos datos. Un mejor prompt sería actúa como auditor de sistema. Analiza esta base de datos de usuarios de una empresa. Identifica accesos duplicados, usuarios inactivos y permisos excesivos. Entrega resultados en una tabla con hallazgos, riesgos y recomendaciones. No inventes datos y señala si falta información. Este segundo prompt es más claro porque le dice a la IA qué papel debe asumir, qué debe revisar, cómo debe entregar las respuestas y qué límites debe respetar. Aún así, el resultado debe ser verificado por el auditor antes de tomar las decisiones. Durante la clase, también vimos que diferentes herramientas de inteligencia artificial pueden apoyar distintas etapas de trabajo del auditor. Perplexity puede servir para consultar información actualizada y verificar fuentes. Notebook puede ayudar a trabajar con documentos cargados como manuales, políticas o normas. Excel con IA puede apoyar el análisis de datos, la detención de duplicados o la identificación de riesgos inusuales. ChatGPT puede ayudar a interpretar información, explicar hallazgos o redactar borradores. Gemini puede apoyar a la generación de gráficos o visualizaciones. Cloud puede ayudar a organizar informes ejecutivos de manera clara. Un ejemplo práctico sería una auditoría de accesos a un sistema. Primero se realiza la política de seguridad, luego se carga el listado de usuarios, se detecta usuarios duplicados o inactivos, se generan gráficos y finalmente se redacta un informe con hallazgos y recomendaciones. Lo más importante es recordar que estas herramientas no deben usarse de forma automática o sin revisión. El auditor siempre debe validar los resultados. Para finalizar, uno de los aprendizajes más importantes de la clase de sistemas de auditoría es que la tecnología debe usarse con ética y responsabilidad. La inteligencia artificial y los sistemas digitales ofrecen muchas ventajas, pero también generan riesgos. Puede haber fuga de información, uso indebido de datos, errores en respuesta automáticas, sesgos o dependencia excesiva de la tecnología. Por eso, el auditor debe proteger la confidencialidad de la información, verificar las fuentes, revisar los resultados y mantener siempre su criterio profesional. No se deben compartir datos sensibles de una empresa en una herramienta de IA sin autorización. Tampoco se deben aceptar resultados sin analizarlos. En conclusión, la clase de sistemas de auditoría nos permitió comprender que el auditor moderno debe evaluar sistemas de información, controles tecnológicos, riesgos digitales, seguridad informática e inteligencia artificial. La tecnología puede ayudar a encontrar señales, organizar datos y mejorar procesos, pero el auditor es quien interpreta, evalúa y propone acciones de mejora. Muchas gracias por ver nuestro video. Somos Juan Diego Rojas, Camilo Vitrago y Alexander Tarra.